Como saben, ella es la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. Entonces queremos hablar hoy de las mujeres. A ver, levanten la mano las mujeres aquí. Ay, hijo de la madre. Deje las mujeres, compañeros, ¿no es cierto? Muy bien, bienvenidas a todos, bienvenidos. Entonces, compartirles algunos datos a propósito de lo que va a suceder esta semana, sí compartirles algún dato o la información que se ha estado compartiendo en los últimos días, de hace 2 semanas para acá, datos que publicó el Coneval, datos que publicó el INEGI y acciones que se han estado desarrollando en la Secretaría y en el Gobierno del Estado. Entonces, primero, como ustedes saben, en el año 2015, al inicio de esta administración, nos encontramos con que había una solicitud vigente de un grupo importante de mujeres agrupadas en el movimiento feminista por la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha frontal en contra de la violencia hacia las niñas y las mujeres. Así es que recibimos el Estado con la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres por un aumento desmedido de la violencia, particularmente durante los años 2008-2014. Al llegar al gobierno, recordarán ustedes que yo me comprometí públicamente en el acto de protesta a encabezar la solicitud que las mujeres estaban haciendo desde hacía ya algunos meses y hicimos la solicitud correspondiente ante la unidad del gobierno federal que dependía, no sé si aún dependa de la Secretaría de Gobernación, para solicitar que a Michoacán se le declarara la alerta de género. A los pocos meses de haber asumido el gobierno, se declaró la alerta de género en 14 municipios del estado de Michoacán, particularmente los municipios más grandes del estado: Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zaguayo, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, entre otros. Prácticamente 14 de los más grandes municipios del estado, y se empezó toda una ruta de trabajo para atender específicamente estas recomendaciones que había emitido la autoridad federal en la materia, de acuerdo a los mecanismos que establece la ley para la protección del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de otros protocolos de carácter internacional. Encontramos también que había pocos mecanismos institucionales para atender las demandas de las mujeres y las niñas para proteger sus derechos. Cerca de la mitad de las mujeres que trabajaban en el Estado lo hacían en el sector de la informalidad. Se solicitó entonces la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres como una acción. Se realizó el programa de atención a la alerta y se instalaron los consejos municipales para atender la violencia contra las mujeres con prioridad en los municipios con alerta. Es decir, no significa que solo aquellos que se declararon en la alerta fueran atendidos, sino lo hicimos para todos los municipios, incluyendo que se instaló un grupo interdisciplinario de trabajo que yo presidí durante varios meses para atender de manera puntual cada una de las recomendaciones. Se creó la Unidad Especial para la Atención de Homicidios en Agravio de las Mujeres en lo que fue la Procuraduría de Justicia del Estado. Esta unidad hoy es parte de la Fiscalía del Estado, incluyendo que se instruyó para que se abrieran aquellos expedientes que habían sido cerrados sin haberlos concluido. Se diseñó la Ruta Única de Atención a la Violencia contra las Mujeres para articular a las instituciones del Estado y atender con mayor oportunidad los casos de violencia. Esto significa que en el refugio para atender a las mujeres violentadas se instaló la ruta con todas las dependencias
todas las instituciones, incluyendo la instalación ahí de una juez de lo familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que no tuvieran o no tengan que salir las mujeres e ir a otra parte a ser atendidas o a hacer su declaración correspondiente. Se instalaron unidades de igualdad sustantiva en todas las dependencias de la administración pública estatal y buscamos que los municipios hicieran lo propio. No sé qué tantos lo harían. Lo mismo solicitamos al Poder Judicial y al Poder Legislativo de la creación de estas unidades. El objetivo es para implementar una política de igualdad de género en todo el gobierno y en todos los espacios públicos, porque muchas veces se cometen faltas o conductas o actitudes también por desconocimiento. No se justifica nunca, pero es importante decir que en la medida que haya más información y haya capacitación, las cosas van a ir cambiando poco a poco. Además, se contribuyó a instalar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y se instaló el Observatorio de Medios de Comunicación con perspectiva de género y derechos humanos. Aquí hemos tenido participación de mujeres líderes en el periodismo nacional de manera muy reconocida y destacada. Se implementó también el programa de microcréditos Palabra de Mujer, programa emblema y único en su tipo a nivel nacional, reconocido y premiado por el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo. En su tercer año de funcionamiento se han entregado 116,000 créditos a más de 56,000 mujeres, con una derrama de recursos de alrededor de 700 millones de pesos en créditos que van directos a manos de las mujeres y a fortalecer sus proyectos productivos y actividades diversas que les permitan tener un ingreso económico y con ello tener mayor capacidad de salir adelante, atender a sus hijos y lograr un objetivo que es básico, el empoderamiento de las mujeres para mejorar sus condiciones de vida y también con ello hacerle frente al problema, al lastre de la violencia. Se tiene, entre otras cosas también de resultados, se tiene el objetivo, y estamos trabajando intensamente, de en los próximos 2 años levantar la alerta de violencia de género, porque ha habido un avance importante en el fortalecimiento institucional, en las campañas de contención y de combate a conductas violentas o a hechos que lastiman la dignidad y los derechos de las mujeres. Por primera vez, el gobierno de Michoacán cuenta con una estructura institucional que permite atender muchas de las necesidades de las mujeres y las niñas con enfoque de género. En 4 años se redujo el desempleo de mujeres y su participación en el sector informal, lo que quiere decir que tienen mejores condiciones laborales. Estos datos que se muestran en esta gráfica son del 2015 al 2018. Es importante ver cómo ha caído el porcentaje de mujeres en la informalidad. Estos datos son del INEGI, son cifras bastante sólidas que vale la pena que ustedes, bueno, ya las tienen porque estas las publica el INEGI creo cada 6 meses. Los ingresos de las mujeres trabajadoras de Michoacán mejoraron un 20% en 4 años. Esto del 2015 a junio del 2019. Ahí están las cifras en la pantalla. Las mejoras en el ingreso de las mujeres contribuyeron de manera importante a la reducción de la pobreza en Michoacán que reportó el Coneval hace 2 semanas. Las jefas de familia aumentaron su ingreso promedio de 5,300 a casi 7,000 pesos mensuales del 2016 al 2018. Ingreso mensual de jefas de familia de Michoacán también
datos del INEGI. Estas cifras del Coneval de hace una semana, creo que semana y media, vale la pena destacarlas. Luego se pasan por alto. El Coneval es un órgano autónomo constitucionalmente que procesa la información y construye sus metodologías, evalúa y califica la política social y sus resultados sin la intervención de los gobiernos, sin intervención de las dependencias del gobierno, de tal manera que sus cifras son muy sólidas, sus datos son muy sólidos. Y a lo mejor pudiera parecer un dato más, una cifra más, pero no, porque haber pasado del 55% de pobreza general a 44% en 2 años y de 15 y algo a 6.1 en pobreza extrema en 2 años, quiere decir que hemos, todas y todos hemos hecho la tarea, la parte que nos toca para poder generar mejores condiciones de vida para todos. No quiere decir que ya los problemas estén resueltos y ya vivimos en el mundo ideal y en el paraíso, no, pero poco a poco van mejorando las estadísticas y eso debe de ser siempre en beneficio de los sectores más vulnerables. También compartirles que esta semana habrá un foro importante aquí en la capital, el miércoles para ser exactos. Michoacán va a participar en la consulta ciudadana para el diseño del Plan Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Proigualdad 2019-2024. Este foro se inaugurará por la mañana y como Estado vamos a aportar pues lo poco que hemos aprendido, mucho que hemos aprendido en un reto mayúsculo, pero que afortunadamente hemos ido generando las condiciones para hacerle frente a 2 retos muy grandes: combatir la violencia y la violación a los derechos de las mujeres y por el otro lado generar condiciones para una mejor vida, para una mejor condición socioeconómica de las mujeres en el Estado. El tema no es nada sencillo, son variables muy complejas de modificar. Muchas de estas que generan la violencia contra las mujeres están muy arraigadas en los patrones culturales familiares, tanto de mujeres y hombres. El otro día que decía yo esto me llamó la atención la senadora Angélica de la Peña, me dijo que no iban a cargar las mujeres con esta responsabilidad. Y bueno, tiene mucha razón, pero siento que algo contribuye, algo hay de esta necesidad también de que el trabajo, la lucha por generar condiciones para la igualdad, la tenemos que hacer entre todas y entre todos. No es la lucha de un sector activista solamente, de un sector de mujeres feministas, sino tiene que ser primero una política pública para alcanzar la igualdad y luego una tarea de todas y de todos. Es muy frecuente ver que en la familia llega la mamá con sus 2 hijas y su hijo o sus 2 hijos, y sus hijas van y se sirven de comer y los hijos van y se sientan y entonces la mamá va y les sirve. Entonces, de manera inconsciente y casi ya como una reacción natural, acaba atendiéndose con privilegio casi siempre a los varones y no a las mujeres, se da con mucha frecuencia. Entonces, entendiendo que no es fácil el tema, pero sí estoy convencido de que es una tarea de todas y de todos. Entonces, bueno, queríamos compartirles estos datos y ya, por si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, nomás no hablen mucho, si no se extiendan demasiado. Tú, Pacheco, llegaste tarde y luego ya quieres hablar.
A ver, Rulo, tú siempre llegas temprano, aquí duermes casi. Bueno, estás dormido, qué hijos de la... O sea, te estoy enseñando la gráfica. A ver, póngale la gráfica. ¿Cómo bajó la informalidad? ¿Cómo mejoró el ingreso de las mujeres? ¿Cómo hemos logrado la disminución? Y ahí no quiero cantar victoria porque es un terreno muy sensible. La disminución de los homicidios dolosos, los llamados homicidios en contra de las mujeres. No quiere decir que no haya, pero ha ido sensiblemente a la baja. Entonces, 3 ejemplos, mi Rulo. A ver, tráiganle un café para que despierte y vea lo que estamos hablando. Sí, señora. Sí. 69 homicidios. A ver, pero son cosas diferentes. Una cosa son los homicidios y otra cosa son los feminicidios. De acuerdo a los reportes que tiene la Fiscalía, y no me meto mucho en detalles porque puedo decir cifras que no son correctas y me regaña el fiscal, es que solo hemos tenido 7 feminicidios. Si lo comparas con otros años, la cifra ha disminuido sensiblemente. No quiero decir que... Mira, ahí ni cantar mucho victoria, porque una mujer que sea víctima de un homicidio, cualquiera que sea su condición, nos lastima y nos ofende como sociedad. Entonces, luego las estadísticas son muy frías, pues, pero y a mí ni me gusta casi hablar de las cifras porque eso no resuelve, sino el reto es que tengamos la fortaleza institucional para que no haya y que se refuercen los valores en la familia. He platicado mucho con los sectores de carácter religioso, con el Consejo Interreligioso, para que nos ayuden, porque este es un problema que tenemos que enfrentar todos. La mayor parte de la violencia hacia la mujer viene del seno familiar, y entonces ahí no es justificación, porque también a lo mejor nos hemos quedado muy cortos en avanzar en la educación, en la información. Por ejemplo, yo sigo insistiendo y no me hacen caso, para que en los libros de texto o los materiales formativos de los niños de preescolar y de primaria se agregue la materia de igualdad, de prevención, para que desde niños, desde muy temprana edad, vayamos interiorizando y haciendo conciencia de que no es correcto que haya agresión contra nadie, pero particularmente no agresión contra las mujeres. Entonces voy a seguir insistiendo porque todo lo queremos poner a los libros, hasta hacer gimnasia o cómo se llama, pero estos temas no los queremos meter como componentes de una urgente transformación de los patrones culturales de nuestra sociedad. Gobernador, preguntarle... Caso, si nos pudiera clarificar, de favor, el tema de los recursos que va a recibir de parte de la Federación para pagar la nómina, o bueno, el tema de la quincena de los profesores. Ayer los diputados de Morena, Carlos Torres Piña, señala que van a ser adelantos de participaciones. No sé si nos pueda decir si es así, cuánto van a recibir ustedes para el pago de la quincena, y si de plano ya el gobierno del estado se quedó sin recursos y va a estar en las gestiones ya a partir de las siguientes quincenas hasta que se concrete el tema de la federalización de la nómina. Y si esto no podría generar pues conflictos magisteriales de que salgan los maestros a bloquear calles, las vías, etcétera, debido a que pues sí hay un descontento por parte de ellos. ¿Qué te parece si terminamos con el tema principal? Y ahorita te contesto la pregunta, Mar. Gobernador, Sí. yo sobre ese tema, ¿cuánto ha incrementado la participación de la mujer en la administración pública, precisamente en el Poder Ejecutivo, desde que usted está en el cargo, para darnos una idea de esta inclusión? Inclusión. Bueno, para empezar, arrancamos con paridad
en los principales, en las dependencias principales, paridad. Y va a seguir creciendo la paridad, nomás no le digan a nadie. Va a seguir creciendo porque pronto haremos ajustes en el gobierno y van a llegar más mujeres a hacerse cargo de tareas importantes en las más secretarias, en la administración estatal y en otras áreas estratégicas del gobierno. Ahorita no tengo el dato así preciso porque son muchos temas, pero en la próxima entrega que hagamos de la información sobre la participación de las mujeres, vamos a hacer un balance. Qué bueno que hagan un balance de cómo vamos, pero es bastante. Arrancamos con paridad, igualdad de mujeres y hombres en los cargos más importantes de la administración. Pero te voy a dar pronto un corte de cómo va a quedar. Gobernador, la Suprema Corte la semana pasada resolvió ya finalmente, después de 10 años que tiene, más de 10 años que tiene de existencia la NOM 046, resolvió el aborto en el caso de violaciones a niñas, adolescentes, particularmente a niñas y adolescentes, y bueno, el caso de mujeres adultas también. Ya la NOM 046 ya lo establece y la Suprema Corte dijo que sí. Esta norma tiene más de 10 años, insisto, son 12 años más o menos, si no me equivoco, pero obliga a las instituciones de salud a notificar al Ministerio Público sobre casos de niñas y adolescentes que llegan embarazadas y que deben de ser atendidas. Esto te lo comento porque hubo un caso el año pasado, sí fue el año pasado, de una menor de 13 años que en una casa de huéspedes allá por el Carmen dio a luz. Fue recogida por una patrulla, se la llevaron al hospital civil, la niña la atendieron, a la neonata también, y la dejaron ir a su casa sin ninguna investigación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos envió recomendaciones, pero nunca se contestaron. Mi pregunta concreta, gobernador, es que si tú vas a aplicar, vas a hacer que sea respetada la norma 046 para que todo embarazo de menores de edad sean investigados. Rigurosamente, Martita, rigurosamente la vamos a acatar y voy a rastrear esto que me comentas, qué pasó con esta niña, Entonces, voy a buscar la información y vamos a buscar a esa niña para que sea debidamente acompañada y atendida y vamos a revisar dónde estuvo esa omisión. 2, estamos en la ruta de la iniciativa en el Congreso para que cualquier, ataque, se puede decir, de carácter sexual, o de violencia de carácter sexual hacia menores de edad sea perseguido de oficio. O sea que esta tortura que les hacen a los menores de edad, niñas o niños que han sufrido violencia de carácter sexual, luego quieren que vayan a declarar. Entonces, imposible. Estaba escuchando una, ¿cómo se llama? Me acuerdo, una polémica con respecto a una niña. ¿Dónde fue? En Morelos, o apenas atacada por su propio padre y que traían, además, por cierto, creo que la condena Veracruz, porque me acuerdo bien de que el que ahora es fiscal era el abogado defensor del caso, en donde ahí le dan alguna penita menor al agresor y ya como si nada hubiera pasado. Esos casos horrendos, inaceptables, no se pueden quedar impunes y no puede ser un tratamiento a la ligera. Por eso la reforma al Código Penal, para que esto sea perseguido de oficio, sí, en septiembre, y que los, y desde luego el compromiso de cumplir puntualmente lo de la norma emitida por la Suprema Corte. Sí, gobernador, decía usted que en 2 años más podrían pues levantar la alerta de género. Yo le quiero preguntar si ya en este momento se cumplió todo lo que en su momento
se pidió al Estado que se tenía que acatar en torno a la declaratoria de alerta de género por una parte. ¿Qué tanto ha bajado entonces la violencia sexual y física contra las mujeres para que se considere esta posibilidad? Y en el tema educativo, aprovechando, ¿cómo hará su administración para cubrir el resto del año este tema y todas las otras necesidades que tiene el gobierno? Decía el Le secretario. vamos a pedir cooperación a ustedes para que nos ayuden. Decía el secretario de Educación el viernes que ya la dependencia ya agotó el recurso, entonces ya… Ya no por le eso, anden preguntando al secretario de no Educación, sé. por Pues, Dios. de hecho nos dijo que usted iba a dar la declaración hoy, por eso. Y preguntarle también qué opina de que Leonel Godoy dijo la semana pasada que los señalamientos que usted ha hecho de que heredó deuda y de que hubo pues que los otros gobiernos tuvieron observaciones al Seguro Popular, pues que son temas políticos, que no, que él pues hizo todas las… Pues no, pero que sí, él ya aclaró todas las observaciones que tenía. Es un santo él, y bueno, y sabio, y que es de la cuarta T también, ¿no? A ver, primero, vamos a hacer una cosa, Berito, con el tema de las estadísticas y demás, porque hemos avanzado, no hemos terminado, por eso digo que apenas llevamos poco más de 3 años, y hemos avanzado en alrededor del 75% de las recomendaciones. Nos faltan todavía muchas, un porcentaje alto, pero estamos en contacto con las mujeres que fueron las principales promotoras y yo creo que pronto, espero esta misma semana reunirme con ellas para revisar los datos y en algún momento buscar salir de manera conjunta para que sean ellas las que les den la información y no yo. Porque luego, dijera el fiscal, a nosotros no nos creen, entonces mejor que sean las mismas promotoras de esta causa, de esta lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y el combate a la violencia, les compartamos, pero se ha avanzado mucho y hemos ido haciendo mucho trabajo, la Secretaría ha hecho mucho trabajo para que los municipios también caminen, hubo cambio de administración municipal y volver a empezar luego tiene sus dificultades, pero ahí vamos, avanzando también con los municipios y con ello cumpliendo con esto. Entonces pronto les haremos un corte para no darte cifras aventuradas. Exactamente qué tanto hemos cumplido y qué nos falta para compartir, porque este es un tema muy, muy importante. Luego del tema… no quise hablar de educación, sino el tuyo es de mujeres, Neto. Va. Sí, yo Y ahorita te contesto educación. quisiera preguntar, pedirle su opinión en torno a los casos de homicidios de mujeres. Sobre todo, creo yo que lo que he venido observando en las noticias, en la información, es que el aumento de homicidios se dio porque muchas mujeres se involucraron en la delincuencia organizada. Es decir, muchas de las víctimas han ido en aumento. Otra observación es que las estadísticas difieren muchas de otras. Sí. Unas hablan de una cantidad, otras de otra, y además, no de a poquito, hay unas diferencias bastante elevadas. Grandes. Creo lo que también se ha podido ver en las diferentes estadísticas es que en general es como el 10% de homicidios de mujeres a lo que corresponde al de hombres. La diferencia. Sí, así es. Y el incremento, según estadística, se dio de manera un poquito más acelerada de 2006, 2007 a la actualidad. Sí. Creo que eso es… El tema, y no debe ser una justificación para las autoridades, nosotros deberíamos estar claros y comprometidos, obligados como gobiernos a no explicar en base a motivos, digamos, sino a construir las capacidades para que no haya impunidad. Ese es, digamos, el centro, eso debería ser la guía. Sin embargo, es una realidad y tampoco la vamos no se va a tapar el sol con un dedo. El incremento del homicidio de mujeres ha ido aparejado al incremento en los actos de violencia y por el crimen organizado,
al incremento en el consumo de drogas. Tenemos tristemente casos de adolescentes, aún jovencitas, que ya han cometido asesinatos. Yo me encontré en el Zenobio Moreno que llevaba 3 asesinatos por problemas de drogadicción. Y esto nos debe de prender la alerta porque es responsabilidad del Estado, del gobierno, hacerle frente a eso. No podemos intentar lavarnos las manos y decir, bueno, pues es que son las drogas y son… ¿no? O sea, hay un problema real, otra vez el plato, hay un problema serio de descomposición social, de rompimiento de los lazos sociales, la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, que es un factor muy determinante de la decisión de una joven o un joven de agarrar el camino del consumo de drogas. Principalmente, apenas en el marco de la reunión que teníamos el lunes pasado del tema de seguridad, hoy es lunes, ¿eh? Sí. Alguien me decía, alguien que conoce el tema, principalmente lo que más daña a una niña, un niño, un adolescente, un joven, y que lo empuja o lo orilla a tomar un camino equivocado, es la violencia intrafamiliar, porque el dolor, el resentimiento, todo eso es más terrible. Pero junto con ello también el tema de el crecimiento de la violencia provocado por los grupos del crimen organizado. Por eso va muy asociado en Michoacán, la violencia o el asesinato de mujeres creció de manera exponencial a partir del 2007. Totalmente de acuerdo, y va aparejado de este crecimiento de la presencia y participación de las células del crimen organizado y el incremento de asesinatos de mujeres por arma de fuego. También tiene mucho que ver esa variable. Entonces, por esa razón, la necesidad de una política integral, interinstitucional, desde la parte meramente social, familiar, pero también atención a las causas que lo generan y a las acciones correctivas y de cero impunidad. Es un asunto clave que no haya impunidad, porque lamentablemente evitar que suceda algún hecho de violencia, pues no va a ser tan sencillo cuando suceda en el seno de una familia, que te enteras cuando ya sucedió. Pero es así, y luego el tema de las estadísticas, Ernesto, nosotros nos basamos en los datos que arroja el Sistema Nacional, porque es la plataforma que hay. Para nosotros, hasta junio de este año, teníamos tipificados solamente 7 feminicidios, de más de 400 y tantos que se han dado en todo el país, no así de homicidios en general, porque ese número es mucho mayor. Hablaban alguien aquí de 60 y tantos homicidios de mujeres. Gobernador, Otra más de mujeres. Preguntarle en ese mismo tema, creo que las protestas recientes de, pues no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, también dejan ver una ausencia u omisión incluso del Estado. Hoy yo quisiera preguntarle, pues de entrada, la opinión como mandatario respecto a estas protestas, y 2, ¿qué hay que hacer de manera inmediata? Porque pues el tema de la violencia, yo creo que ahí está palpable desde qué perspectiva, de qué manera lo está observando el sector femenil en México. Fueron protestas, algunas pues protagonizadas ya por mucha violencia, por mucho cansancio, por mucho hartazgo del sector femenil en México, señor. Primero, decirle que los gobiernos tenemos que ponernos las pilas y tenemos que atender los casos de violencia contra las mujeres, cualquiera que sea el origen. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, porque además tú lo has dicho bien, es impotencia, es hartazgo, es cansancio. Y aprovecho para decirte que difiero profundamente de quienes han calificado a la ligera diciendo que es vandalismo. Yo diría que vandalismo es no atender
los casos con oportunidad de tanta violencia contra las mujeres, y vándalos son los que no atienden con oportunidad las denuncias y las demandas, y vándalos son los que violentan los derechos de las mujeres y generan violencia hacia niñas o mujeres y violan sus derechos humanos. No hay otro camino que los gobiernos tenemos que ponernos a dar resultados en un fenómeno que es muy triste, lacerante, doloroso, que tengan que salir las mujeres a hacer manifestaciones o hacer marchas para poder ser visibilizadas en sus problemas. Es triste escuchar los N casos de violencia y que quedan impunes, o la forma como las autoridades luego maquillan las cifras o fabrican salidas fáciles para quitarse el problema de encima, pero que no vamos a fondo a encontrar los culpables, ¿no? Gobernador. ¿Cómo? Gobernador, acá. Sí, digo, malamente que se hayan cancelado los recursos para los refugios. Yo creo que el gobierno de la República tiene que reconsiderar el haber retirado el apoyo para los refugios, porque estos espacios, aunque a mí no me gusta mucho el término refugio, muchos de esos espacios salvan las vidas de muchas mujeres. Entonces, pues hay que seguir dando la batalla para que todos, de manera conjunta, porque luego no es sencillo, de manera conjunta, Gobernador, podamos en este contexto, fortalecer esta política. En este contexto, secretaria, gobernador. Luego, nomás déjame contestarle aquí a mi amiga, hija, no justifico que la violencia, ninguna de sus manifestaciones y formas, pero tampoco coincido con quienes descalifican y enjuician a las mujeres por haber participado en alguna marcha o en alguna expresión que algunos dicen de violencia. Aquí vimos también marchar las mujeres y lo hicieron en el marco de lo que permite la ley. No justifico, pero tampoco coincido con quienes las condenan, ¿no? En este contexto de Sí, lugares para protección para las mujeres, desde mayo del 2019, secretaria, el Congreso dijo que seguirían persiguiendo recursos para terminar Ciudad Mujer en Mújica y en Huetamo, implementando los modelos de la Ciudad Mujer que están como específicos para Latinoamérica. Me gustaría saber qué pasa con Ciudad Mujer en Huetamo, en Mújica, si se va a seguir trabajando o hasta qué van los avances de los recursos que ya se habían erogado. Y por otro lado, saber más acerca del encuentro de miércoles, si más mujeres pueden ir, cuántas mujeres pueden estar, de qué se va a tratar el encuentro para poder fusionarlo. Es el foro para hacer propuestas para el plan de igualdad entre mujeres y hombres. Es los que quieran ir que tengan alguna propuesta, bienvenida. Propuesta, no protesta. Queremos propuestas para que se nutra el plan. Y del tema de ciudades mujer, la de Huetamo es de carácter federal. Estamos a la espera de que la SEDATU, que era el órgano responsable o la dependencia que promovió estos esquemas, le den seguimiento. Nosotros hemos entregado toda la información. Ahora que vino el señor presidente a Huetamo, las mujeres le entregaron un pliego petitorio pidiendo que no se abandone el proyecto de Ciudad Mujer. Y la de Mújica, que la estábamos haciendo con recursos propios, buscando un apoyo y acompañamiento de la Federación, ese también va a continuar. Y aquí asocio con las dos preguntas que me han hecho acá las compañeras sobre el tema educativo. A ver, mañana, como ya les dije, ¿vas a hablar de las mujeres? Sí. A ver, entonces, ahí voy. Gracias, señor gobernador. Para no revolver… Preguntarle en el tema, en base a este esfuerzo que está haciendo su administración, de acuerdo a la información que nos está proporcionando, en el tema de delitos de libertad sexual, me gustaría conocer cuál es la estadística del principal delito de ellos, qué acciones se están instrumentando en este momento en la entidad, y bueno, sería eso básicamente, señor gobernador.
A ver, nomás quiero entender, la libertad sexual es un derecho constitucional. ¿Te refieres a la protección de la diversidad sexual? Delitos de libertad sexual, es decir, el tema de la falta de ataques respeto en el sexuales transporte público y más. a las mujeres, los acosos que se llega a vivir en las oficinas, es decir, toda Hay esta un parte. esquema permanente de atención. A ver, cero tolerancia al acoso hacia las compañeras mujeres. Cualquier acto que suceda o se identifique, hay que denunciarlo y pedirles a las mujeres que lo hagan. Y hay que hacerlo bien, porque a veces también luego se generan algunas fobias y entonces una manera de descalificar a alguien es acusarlo de acoso. Entonces, que haya las condiciones para esas son las unidades de igualdad sustantiva, para que puedan detectar con oportunidad si hay algún problema de esta naturaleza. Y en la ruta única, yo le voy a pedir a Gaby que en cuanto tengamos la estadística de cuánto se ha atendido comparativamente, te la podamos compartir. Gracias, señor gobernador. Gracias. Ahora sí les hablo del tema que me preguntaron acá las compañeras. Primero, mañana se pagará la nómina magisterial y no vamos a dejar de pagarles. Esto es muy importante porque entiendo que siempre habrá alguien que aproveche la oportunidad para el golpeteo. A pesar de que se ha explicado con peras y manzanas, ¿cuál es el problema histórico de la nómina? Hay alguien que no entiende o no quiere entender, más bien algunos no quieren entender, lo aprovechan para el golpeteo y entonces empiezan a sacar unos cartelones donde me dicen hartas cosas, bueno, fiero pues, me mientan de todo y ratero ya, y digo, lamentablemente, como dijera Cicerón, muchos de estos se esconden en el anonimato. Yo quisiera que esos que hacen esos carteles y denostan y dicen una infinidad de barbaridades, tuvieran el valor civil y dieran la cara. Me encantaría que de frente me dijeran eso que dicen ahí, que yo me robo el dinero y que no les pago porque no quiero. Es importante destacar que somos el único estado auditado en su nómina magisterial por la Auditoría Superior de la Federación, pero con lupa y además pedido por mí, para que no digan que es un tema de ellos, estos que se esconden en las sombras y desde ahí atacan de manera impune. Pero bueno, al fin hay un gran Dios, ¿verdad, compadre? Hay que dejarlo ahí al Creador, que Él se encargue. Al que obra mal, mal le va. Y entonces estos, ¿cómo se llaman estos? Pues que denostan y calumnian y demás, ya se verán en otra ventana de la justicia divina. Pero mientras eso sucede, a las maestras y los maestros se les va a pagar, porque hay un interés supremo, que es el derecho de las niñas y los niños a la educación, y ese es mi mayor compromiso y mi mayor reto, por más que descalifiquen, ese es mi mayor compromiso y mi mayor reto. Estamos trabajando juntos con el gobierno de la República para que el proceso que venimos trabajando, que es muy complejo, no es así que nomás, oye, pues ya federaliza la nómina, órale, ya llévatela, ya paga tú, no. Es un proceso muy complejo porque ahí está también la obligación de proteger los derechos de las y los trabajadores de la educación, su antigüedad, sus prestaciones, una serie de cosas que no es tan fácil de la noche a la mañana, pues ya se la llevaron y ya todo se acabó. No. Entonces lo estamos trabajando con mucha responsabilidad con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Educación Pública y con el Coordinador Nacional de los Programas del Bienestar, porque el presidente ha pedido que también intervenga para que haga además de la auditoría de la Federación, se haga un censo muy detallado, se los dijo en Huetamo. No quiero aviadores y no quiero semanas de martes a jueves, se los dijo el presidente así con mucha claridad, y por supuesto que nosotros coincidimos en esta decisión del presidente de que se limpie,
para bien de nuestras niñas y niños, de la sociedad michoacana en general. Luego, han dicho tanto el diputado Nacho Campos, lo dijo un día, como, ¿qué otro? El ex perredista y ahora morenista Torres Piña, ha de ser porque se está estrenando ahí, entonces no tiene ganas de decir cosas. El tema de que es adelanto de participaciones, no voy a aceptar adelanto de participaciones, no voy a endeudar al Estado y no voy a desviar recursos, porque ese ha sido el gran problema de nuestro Estado. Y lo vuelvo a decir, y ahí están las cifras. Al gobernador Lázaro Cárdenas Battel le tocó conseguir de deuda pública, que le autorizó el Congreso, 9,000 millones de pesos. Él recibió el Estado con 150 millones de deuda. Tuvo que pedir 9,000 para poder cerrar, porque evidentemente que no alcanzaba, por las razones que ya les he explicado también a ustedes, de cómo se viene arrastrando el déficit desde el año 1992. El gobernador Godoy endeudó al Estado con casi 7,000 millones de pesos. Pero no solamente eso, usó recursos del Seguro Popular, no sé si solo para pagar nómina magisterial o para gasto de operación o para lo que sea, pero desvió recursos del Seguro Popular porque tampoco le alcanzaba por la misma razón. Y ahí están las cifras en la Auditoría Superior de la Federación. Es importante que las revise para que no diga que él dejó todo arreglado. Yo casi no hablo de los exgobernadores y menos de Godoy. ¿Para qué pierdo mi tiempo? Pero cuando dicen mentiras no me voy a quedar callado. Entonces eso es así como, bueno, de plano cree que los demás no vemos, ni oímos, ni leemos, ni entendemos. Luego el siguiente periodo del Fausto y todo lo que pasó en ese periodo, se volvió a endeudar el Estado con más de 5,000 millones de pesos. Más de 5,000 millones de pesos. Pero además, juntos me dejaron una deuda, particularmente de Godoy para acá, de más de 14,000 millones de pesos de deuda contingente, que también está documentada, para que no digan que son ocurrencias mías. Entonces, la deuda institucionalizada, más de 20,000 millones de pesos y 14,000 millones de deuda por pagar de pasivos que no se pagaron. Pero además dejaron subejercicios, particularmente de la administración de Leonel Godoy para acá, en materia de seguridad pública, porque desde el 2009 no se aplicaron correctamente los recursos del FAS, el Fondo de Aportación a la Seguridad Pública. Por eso castigaron a Michoacán y se quedó en el último lugar de lo que el fondo, de acuerdo a la fórmula, podía aportarle a Michoacán para las tareas de seguridad pública. Y no digamos en subejercicios, en vivienda, en agua, en N programas. Todavía no podemos resolver a la fecha el problema de que Michoacán está descalificado para convenir recursos con la Comisión Nacional del Agua, porque los recursos que llegaron para proyectos, particularmente en el periodo de Godoy, no lo aplicaron o lo aplicaron para otra cosa o no hicieron la obra y el dinero no estuvo en las cuentas del gobierno del Estado. ¿Algo más que quieran que le diga yo para ver si así le queda más claro? Mejor debería de ponerse a atender ese tema de las cuentas de Angorra, o como se llama ese país, de Andorra, con respecto a Odebrecht. Eso sería muy bueno que más bien lo aclararan en lugar de andar diciendo cosas que no son ciertas. ¿Algo más en lo que les puede ayudar? Bueno, y el asunto es la nómina completa. Para la quincena de mañana, que debimos haber pagado el jueves o viernes y no tuvimos el dinero, va a venir del gobierno federal, no como adelanto de participaciones, alrededor de 180 millones, que es con lo que me van a acompañar, y el resto, porque la nómina son alrededor de 270, el resto es de lo que nosotros hemos ido recaudando y juntando de aquí y de allá
para que mañana se pague la nómina completa. Y así será en las siguientes quincenas, mientras, paralelamente a partir de hoy, por una instrucción del señor presidente, Hacienda y Educación, se debe de construir el mecanismo para que ya de una vez y para siempre se resuelva el tema de la nómina magisterial de Michoacán. Esa es la mejor noticia que puede recibir Michoacán. Que sí, pues bueno, ¿o quién crees que lo va a mandar? Señorita, sí, pues ni modo que lo vaya a mandar el Papa o quién, entonces es el acuerdo con el gobierno federal para que quincenalmente lo estemos resolviendo. Cuando quede el mecanismo construido, entonces ya será más fácil y llegará con más oportunidad. ¿Qué tanto nos llevará a construir el mecanismo? Pues a lo mejor 15 días, un mes. Mientras eso pasa, nosotros seguiremos pagando la quincena. Y paralelamente se trabaja con el convenio para que cuando se termine de hacer el diagnóstico que el señor presidente instruyó, que es escuela por escuela y maestro por maestro, para evitar lo que él les ha dicho enfáticamente, que no quiere aviadores y que no quiere semanas de martes a jueves. ¿Algo les suena eso a ustedes, esas semanas de martes a jueves? Entonces no quiere el presidente de la República eso, y yo saludo esa determinación y voy a ayudar en todo lo que pueda, porque ahí está el futuro de la educación de nuestras niñas y niños. Eso es lo que se busca en el presupuesto federal y además también ya en el presupuesto estatal. Y entonces Michoacán puede empezar una nueva era en su dinámica de gobierno. Sí, todo, prima, aguinaldo y todo. Lo que creo yo que esas propuestas de los maestros debieran incorporarse ya al nuevo esquema de los libros de texto, para no confundir a los niños con unos libros de quién sabe quién, otros de quién sabe quién. Mejor todas las propuestas que sean avaladas y que sean buenas, pues que se incluyan en los libros, y entonces hay una sola dotación de libros y no tienen que estar imprimiendo libros por aparte, y porque eso se convierte en otro gasto. Esos libros cuestan muy caros y no hay dinero para eso. Mejor los contenidos se meten en los libros de texto